Hola, ¿cómo están? Disculpen un poquito la demora, pero ya por fin estoy aquí listo para grabar. He tenido unos problemas con la computadora y encima estuve lesionado una semana, no podía escribir. Bueno, casi un mes estuve lesionado. En fin, y cuando intenté grabar este video, tuve un problema con la computadora y el video salió fatal. Así que bueno, ahora estoy con una computadora nueva y espero que el video vaya bien, no pase nada. Este, Ok, ahora sí, vamos a lo que nos ha reunido hoy. Entonces, bueno, lienzo nuevo. Sin embargo, vamos a hablar de un tema que quedó pendiente del video anterior, que son los puntos aislados. Así que vamos a seguir aquí con topología de la red. De hecho, con esto, de hecho ya casi no estamos trabajando mucho con la red. Para nada, solamente para los ejemplos. Pero bueno, vamos a hablar ahora de lo que quedó pendiente son los puntos aislados. Así que vamos a vamos a pensar este ejemplo. ¿Ok? Solucionado. Ya. Puntos aislados. Entonces, consideremos este siguiente ejemplo, el conjunto A es igual a -1 hasta 3 unido con 4 7 unido con 9 a 3. Entonces, hacemos aquí de todo un poco. Vamos a graficarlo. Y vamos a ver. Esto sería así: -1 a 3. Aquí está el 4 5 6 7. Aquí está el 9 y sacar esto por acá. Digamos que aquí está el -11 12 13. Perfecto. Entonces, y aquí sería un intervalo abierto. El conjunto sería este de aquí: 4 7 y de 9 a 3. Entonces, vamos a preguntarnos: ¿quién es el interior de A? ¿Quién es el exterior de A? ¿Y cuál es la frontera de A? Entonces, bueno, el interior, bueno, es desde -1 hasta 3. 4 no es un punto interior, 7 no es un punto interior, 9 a 13, ¿no? No incluyo los extremos, porque en los extremos pasan cosas, ¿no? Y de 9 a 3. Ahora, ¿qué pasa con el exterior? El exterior, bueno, desde menos infinito hasta dónde? Hasta -1, pero como el 1 está pegado al conjunto, el -1 no es un punto exterior. Desde -1 hasta, perdón, desde menos infinito hasta 1. Y vemos todos estos puntos de aquí no son puntos interiores, perdón, no son exteriores, no son de frontera, perdón, estoy hablando de otras cosas. Eh, entonces sería desde 3 a 4, de 4 a 7 otra vez son puntos exteriores, de 7 a 9 otra vez, porque bueno, vemos que un intervalo los contiene, un intervalo abierto los contiene y está completamente fuera del conjunto. Asimismo de 4 a 7, de 7 a 9 y de 13 en adelante, a más infinito. Pero ahora, ¿qué pasa en la frontera? Bueno, en la frontera tenemos a -1, tenemos a 3, 4 está en la frontera del conjunto, 7, 9 y 3. Entonces, noten que estos puntos en la frontera tienen una particularidad, ¿no? O sea, no son puntos que están pegados al conjunto, sino que simplemente son puntos que arbitrariamente dije, sabes que tú vas a estar en el conjunto porque yo lo digo, pero no están pegados, ¿verdad? Porque están pegados pero al exterior. Si ven aquí, estos puntos son exteriores y este punto está pegado al exterior, digamos. Entonces,
Lo que vamos a definir como punto aislado, bueno, sea un punto que esté en A. Y bueno, A es un subconjunto de R. Diremos que P, un punto aislado, si existe un abierto O, tal que P está contenido en O y O intersección con R menos P, perdón, R menos A es no vacío. No, perdón, no, así no es. Estoy hablando, eso sería otra cosa, ¿no? Que la intersección de O menos P, es decir, si yo a ese abierto le quito P y lo intersecto con el conjunto A, eso me da vacío. Es decir, en otras palabras, que como P está en O y P está en A, la intersección del abierto con A es igual a P. ¿Ok? Es decir, vemos aquí este punto, perdón, el punto 4. Si yo abro un abierto cualquiera alrededor de 4, no cualquiera, tiene que haber al menos uno. O sea, tiene que haber una medida que para mí diga que eso está fuera. O sea, es aislado. Entonces, claro, yo puedo tener un patio, perdón, una casa y voy a tener eh, el buzón. No sé, así como película americana. Entonces tengo aquí la casa. Vamos a hacer, ¿sabes qué? Mejor vamos a dibujar la casa. Entonces tenemos aquí una casita, tenemos aquí el garaje, pum, todo muy bonito. Y aquí tenemos un buzón para que nos llegue correos del Ecuador, ¿ok? Entonces, en nuestro buzón, a pesar de que sea un elemento de mi casa, está aislada. ¿Por qué? Porque bueno, hay un radio alrededor del buzón que yo digo, bueno, como está a esta distancia y no hay nada más de la casa alrededor de esa distancia, el buzón está aislado, ¿verdad? Asimismo, este punto, borrar estas líneas chuecas, este punto, el cuadro, yo alrededor de él puedo ver un entorno que lo único que está ahí es el 4 y no hay nada más del conjunto A. Entonces, 4 es un punto aislado. Asimismo, el buzón está aislado de la casa. Es parte de mi casa, pero está aislado, está separado. Así mismo. De acuerdo, entonces ahora finalizamos la clasificación de los puntos y topológicamente, ¿no? Porque no hemos usado nada con los reales, solamente hemos dicho vivimos en los reales, pero aquí podemos haber puesto cualquier abierto y cualquier espacio topológico y eso lo veremos en otro momento. O sea, trabajaremos abstractamente en otro momento, hoy seguiremos trabajando en ejemplos industriales. Entonces, ahora vamos a entrar a ciertas propiedades de los abiertos. Los abiertos. Ahora vamos a hacer algo que no me gusta, pero vale la pena mencionarlo. Porque bueno, el otro día vi un TED Talk acerca de que los griegos no sabían dibujar, pero el problema es que en realidad
al pasar los años, o sea, jugaban el teléfono con las traducciones, ¿no? Así, o sea, tenías el dibujo original de los griegos, no sé, digamos que era algo así, chuchum, chuchum, era algo así, y aquí ven unas líneas, pero como se hacían traducciones, de traducciones, de traducciones, de traducciones, al pasar de los años, la imagen pasaba a ser, al pasar los años, la traducción se transformaba en esto. Y y vemos que, bueno, el círculo que en realidad era grande, ahora todos son iguales, uno grande, otro mediano y otro pequeño, ahora todos son del mismo tamaño, las rectas parecen paralelas, esto se cortan aquí, y bueno, en fin, nos damos cuenta que se va perdiendo la idea original de un dibujo en las traducciones de los libros que venían supuestamente de Grecia a la actualidad. Entonces, así mismo a veces pasa con la matemática, ¿no? Porque uno a veces hace una demostración y se da cuenta de que está horrible. Entonces le empieza a ordenar, la hace más bonita y empieza a hacer, bueno, esto de aquí podría ser mejor que lo ponga en un lema, pongo otro lema y al final hago el teorema y todo maravilloso. Eh, no me gusta, pero creo que es más conveniente hacerlo así para llevar un mejor orden. Lo digo porque, como les dije, yo hice una grabación anterior de este video y salió fatal, porque, o sea, se había lagueado y todo, pero que este está saliendo bien, ¿ya? En fin, entonces vamos a mencionar unos lemas. Entonces, primer lema. eh, el interior de un conjunto es el abierto más grande que uno puede encontrar dentro del conjunto. Es decir, el interior de un conjunto A igual a la unión de todos los abiertos tales que el abierto está contenido en A. ¿Ok? Así como vemos acá. Y eso ayuda a encontrar fácilmente el interior de algunos conjuntos, ¿no? Porque, bueno, si ven aquí, ¿cuál es el abierto más grande que puedo encontrar? Bueno, este es un abierto que puedo encontrar dentro del conjunto. Y si yo lo trato de expandir, no voy a poder. Este es un abierto dentro del conjunto y si lo trato de hacer más grande, no puedo. Y bueno, aquí estos no puedo poner ningún abierto que los contenga y si pongo cualquier abierto en cualquier otro lado, ya estoy fuera. Entonces listo, ese es el más grande, entonces ese es el interior. Perfecto. Entonces, esto como que me ayuda a encontrar rápidamente, por operación retina, al ojo, ciertos abiertos. Perdón, el interior de los abiertos. Entonces vamos a demostrarlo. Entonces tomemos un Y en el interior de A. Entonces tengo que probar que S está en esta unión. Pues bueno, entonces como Y está en el interior de A, existe un abierto tal que Y está en O y eso está contenido en A. Y listo, listo. Entonces, como Y está en O, Y está en la unión de todos los abiertos, tales que el abierto está contenido en A. Ahora suponga que Y está en esa unión. Si Y está en esta unión, ¿qué significa? Existe al menos uno, porque si está en la unión, tiene que estar en al menos uno. Existe un abierto tal que
tal que tal que Y está en O, y bueno, esto está contenido en A. Es decir, sí, es decir, esto es Y está en el interior de O. Sencillísimo. Ahora, vamos a llegar ahora a demostrar que la unión de abiertos es abierto. Que es sencillo, quedó un ejercicio en el primer video, pero vale la pena revisar la demostración ahora. Pero antes de eso hay que probar un lema. Que este es el lema que yo les mencioné hace un momento, que no lo tenía planeado, pero toca hacerlo. Entonces, sea... no, vamos a decir, la intersección opción no vacía de dos intervalos abiertos es, es abierto. Podríamos decir que es un intervalo abierto, más aún es abierto. Es un abierto. Es un abierto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo es abierto. Si yo tomo un intervalo y lo intersecto con otro, la intersección es un intervalo. O si yo lo intersecto por acá, también es un intervalo. Si ya lo intersecto de por acá y como estaban lejos, ¿qué significa lejos? Bueno, son disjuntos, entonces ya no voy a tener intersección. Entonces, ahí la intersección es vacía, obviamente, y la de vacío no es un intervalo. Es un abierto, pero no es un intervalo. Bueno, entonces podríamos cambiar el lema, la intersección de dos intervalos abiertos es abierto, ¿ok? La intersección de dos intervalos abiertos es un abierto. Más aún, más aún, si es no vacía, es un intervalo abierto. Entonces, demostración. Supongamos que sean A1 y A2 y B1, B2, dos intervalos. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que la intersección es no vacía. Porque si es vacía, ya directamente es abierto. Entonces, no nos interesa ese caso. Es distinto de vacío. Entonces, para probar que es un abierto, o sea, más aún, si es no vacía es un intervalo abierto. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, sea, llamemos x1, pero x1 igual a el mínimo entre A1 y B1 y x2, perdón, x2 el mínimo entre B2 y A2. ¿Ok? Es decir, estamos considerando si este es A1 y este es
A2. Y aquí está B1 y B2. La intersección es no vacía, entonces tiene que haber un elemento aquí y ese elemento es esto. Y perdón, y ahí está este intervalo. B1 el menor y A2, perdón, y A2 es el menor también. Pero no, B1 tiene que ser, no, pues X2 tiene que ser el máximo. No, X1 tiene que ser el máximo, el más grande entre los dos. Y el mínimo tiene que ser el de la derecha. El de la derecha el mínimo y el de la izquierda el máximo. Así encierro y estoy en la intersección. Entonces, borrar este dibujito. Vamos a ponerlo por acá arriba. Entonces, si este es A1, A2. Aquí hay un ejemplo de un B1, un B2, B1, B2, B1, B2. Listo. Entonces, eh, veamos que la intersección es igual a x1, x2. Y pues bien, sea y en la intersección y va a ser mayor que x1, ¿verdad? Porque tiene que ser mayor que A1 y mayor que B1, pero en particular es mayor que el mayor. Y así mismo Y es menor que A2 y menor que B2, entonces es menor que el mínimo. Entonces vamos a escribirlo. Vamos a decir Y es mayor que el máximo entre A1 y A2 y Y es menor que el mínimo entre B2 y A2. Por lo tanto, así Y es elemento de x1, x2. Porque x1 es esto y x2 es esto. Es decir, es menor que esto y menor que esto, entonces está en el intervalo de ley, por definición de intervalo. Y sea ahora y elemento de x1, x2, entonces en particular y es mayor que a2, que a1 y y es menor que a2, porque es menor que el mínimo entre a2 y b2, entonces es menor que a2 y menor que b2. Y por acá vamos a tener que y es mayor que b1 y y es menor que b2. Entonces vamos a escribir primero. Luego y es mayor que el máximo entre a1 a 2 y y menor que el mínimo. Entonces, entonces, entonces pasa lo siguiente. Es decir, que y está en el intervalo a1, a2 y y está en el intervalo de b1 a b2. Eh, es decir, que y está en la intersección y hemos concluido nuestro lema. Que la intersección de los intervalos abiertos es un intervalo abierto. Hay algo más. O sea, esto lo he dicho porque es interesante. Sin embargo, no necesitamos esto para la siguiente prueba. Porque con saber que la intersección es un intervalo abierto nos basta.
¿Y cómo lo demuestro? Bueno, este, si y está aquí, existe un epsilon tal que y epsilon uno tal que y menos epsilon uno y más epsilon uno está contenido en A1, A2. Y ahora sea, perdón, y ahora como y está en B1, B2, existe epsilon 2 y vamos a suponga que epsilon 2 es menor que epsilon 1 sin pérdida de la generalidad. ¿Por qué? ¿Por qué sin pérdida de la generalidad podemos suponer que epsilon 2 es menor que epsilon 1? Porque no importa qué epsilon yo tome, igual va a pasar que perdón, que y menos epsilon 2 y y más epsilon 2 está contenido en B1 a B2. Ok, yo lo puedo suponer que ese epsilon, o sea, lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera y va a seguir estando contenido en el intervalo. Entonces, y está aquí. Bueno, no está ahí. O sea, sí. Pero en fin, el punto es que y menos epsilon 2, y más epsilon 2, está contenido en el intervalo y epsilon 1 a y más epsilon 1. Entonces, luego, y menos epsilon 2 a y más epsilon 2, ¿dónde está contenido? Va a estar contenido en el intersección. Uy, no. Sí, va a estar contenido aquí y acá. Porque este está contenido en A1 a B2, perdón, A1 a 2. Está contenido en la intersección de las dos cosas. O también puede haber tomado epsilon igual al mínimo entre epsilon 1 y epsilon 2. En fin, el punto es que solamente con saber que la intersección es abierta nos bastará. La intersección de dos intervalos es abierta. En particular, como es un intervalo abierto, existe un abierto. En fin, ahora sí vamos a la proposición fuerte, digamos, sobre intervalos abiertos. Entonces, el vacío y X son abiertos, eso ya lo sabemos. Si nosotros tomamos, sean O sub alfa con un alfa en J arbitrario, abiertos, entonces la unión de los O sub alfa es abierto. Y finalmente, sean U y B abiertos, la intersección es abierta. Ese conjunto es abierto. No, es. Entonces, prueba. La uno ya es claro. Perdón, el vacío y X. El vacío y los reales son abiertos. Ya me emocioné. Entonces, prueba. De 2. Si tenemos una colección de abiertos, esto básicamente, los abiertos forman una topología en R. ¿Ok? Entonces, bueno, la primera
O sea, si recuerdan, si habrán visto, aunque no les recomiendo que vayan a ver. O tal vez sí, tal vez, no sé, la calidad no sea tan buena de esos videos, pero en fin. Entonces, básicamente lo que dice aquí es que esto, los abiertos de R definen una topología en R. O sea, lo que nosotros hemos llamado abierto aquí en R, sí son abiertos según la definición de topología. Aunque bueno, obviamente nosotros primero dijimos que son abiertos en R y con eso ya hemos abstraído el concepto a la topología y decimos que bueno, una topología es una cuando se cumplen estas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces demostremos. Entonces, sea una colección arbitraria de abiertos, entonces vamos a poner que la unión es abierta. Entonces, tomemos uno aquí, un elemento que esté en la unión. Entonces, es decir, existe al menos un alfa, o llamémoslo mejor beta, un beta en J, tal que Y está en el abierto O sub beta. Pero noten que O sub beta, como es un elemento de la unión, está contenida en la unión. ¿Qué hemos encontrado? Es decir, hemos encontrado un abierto que contiene al punto que está en el conjunto. Es decir, Y es un elemento del interior de la unión de los O sub alfa. Y como está en el interior, es decir, Y está en la unión, y si está en la unión, está en el interior. Nosotros que el interior está contenido en la unión, entonces hemos probado que los dos conjuntos son iguales, y como el interior es un conjunto abierto, entonces hemos probado que sub alfa de J es abierto. Entonces, entonces la unión es abierta. Entonces, ya. Sí, ¿no? O sea, para verificar, ya vimos que el interior es un conjunto abierto. Igual. Mm, o también, bueno, ya probamos también que un conjunto es abierto si y solamente si es abierto. Pero un conjunto es abierto si solamente si su interior es igual al conjunto. Perfecto. Y ahora vamos a ver la intersección. Entonces, sean U y V abiertos. Note que, bueno, si la intersección es vacía, listo, porque el vacío es abierto. Suponga que hay un elemento en la intersección, que X está en U intersección B. Entonces, X está en U y X está en B. Entonces, existen intervalos abiertos, llamémoslo, bueno, intervalos abiertos tales que, intervalos, llamémoslo I1 y 2, tales que X está en I1 y eso está contenido en U, y X está en I2 que está contenido en B. Y X está en I2 y eso está contenido en V.
Perfecto. Entonces, por el lema anterior, esto es un abierto, más aún es un intervalo abierto. Entonces, X en la intersección es abierto, y entonces X está en la intersección, y eso está contenido en una intersección B. Y entonces como hay un abierto que lo contiene, perdón, dado un punto hay un abierto que lo contiene, entonces U intersección B es abierto. Intersección V es abierto. U. Perfecto. Y ojo, como tenemos la propiedad 3 se prueba inmediatamente que la intersección finita de abiertos es abierto. Sean O sub I igual desde 1 hasta n abiertos. La intersección desde igual 1 hasta n de los O sub I es abierto. Y bueno, la demostración es sencilla. Para, para n igual 1 y n igual 2 son triviales. Para n igual 1 porque la intersección de un abierto consigo mismo es el mismo abierto. Y la intersección de 2 lo acabamos de probar. Entonces, suponga que P igual la intersección desde igual 1 hasta K de O sub I es abierto. Y vamos a ver que si le intersectamos uno más, también es abierto. Entonces vamos a ver a qué es igual la intersección desde igual 1 hasta K más 1 de los O sub I. Bueno, eso es igual a O sub 1 intersectado con la intersección desde igual 2 hasta K más 1. He hecho esto a propósito, ¿no? Para que vean que aquí no importa. De hecho, podemos decir que es cierto para K abiertos. Que es cierto para n igual K. Luego, si tenemos K más 1 abiertos, es una intersección de 1 con los otros K abiertos. Pero bueno, O sub 1 intersectado con B, B es igual a esta intersección, es abierto, por la hipótesis inductiva. Esto lo voy a poner. Esto es cierto por la hipótesis inductiva. Y finalmente, así, O1 intersección B es abierto por el lema, por la proposición anterior. Por la proposición anterior. Por tanto, la intersección finita de abierto es abierto. Intersección finita de abiertos es abierto. Perfecto. Y algo más que tenemos que avisar de los abiertos. No, eso es todo. Entonces esto es todo lo que teníamos que saber de abiertos. Para
avanzar. Y ahora sí, vamos a hablar de los conjuntos cerrados. Más allá de los conjuntos cerrados, vamos a hablar de límites y conjuntos cerrados. Por fin avanzamos al siguiente capítulo. Entonces, definición. ¿Qué es un conjunto cerrado? Entonces, sea F, es un conjunto de los reales, diremos que F es cerrado si su complemento es abierto. Si este es un punto abierto. Es decir, no es lo que no está abierto, es lo que su complemento es abierto. Y con esto inmediatamente tenemos un teorema, o bueno, proposición, el vacío y F son cerrados. Tenemos que si tenemos subalfa, perdón, F subalfa, si el vacío y R son cerrados, si F subalfa con alfa en una familia arbitraria de índices son cerrados, la intersección de los cerrados permanece cerrada. Es cerrado. Y finalmente, si yo tengo, si E y F son cerrados, E unido con F es cerrado. Y todo esto es trabajando con las leyes de Morgan. Más aún, podríamos reescribir todo ya en lenguaje en español. La unión finita de cerrados permanece cerrado. Y bueno, la prueba es sencilla, bastante sencilla. Entonces, prueba. El vacío es cerrado porque es el complemento de los reales y R es abierto. ¿Verdad? Y R es el complemento del vacío y el vacío es abierto. Entonces ya tenemos por lo menos un abierto. Y aquí podemos añadir una observación. Ojo, observación. Abierto no implica cerrado, no cerrado. Y no cerrado, perdón, y cerrado no implica no abierto. Sin embargo, en R solamente el vacío y R son, en inglés lo llaman clopen. De closed y open son closed.
Es decir, abiertos y cerrados. Que en un siguiente episodio vamos a hablar de esta particularidad. En fin, vamos a la parte 2 de la proposición. Entonces, sean F alfa una sucesión de cerrados, una familia de cerrados, pues note que esta familia son de abiertos, son abiertos. ¿Y qué pasa? Y la unión de todos ellos es abierto. Pero esto es igual a esto es igual a los reales menos la intersección de alfa en J de los F alfa. Es abierto. Es decir, el complemento es cerrado, la intersección de los F alfa con alfa en J es abierto. Ahora, finalmente, para una familia finita cerrada, entonces sean Fi con i es igual a 1 hasta n cerrados. Sabemos que los complementos son abiertos. Es igual a 1 hasta n son abiertos. Son abiertos. Así, la intersección finita de abiertos es abierto, pero esto es igual a la unión, al complemento de la unión. Es abierto. Por tanto, el complemento es cerrado, es decir, que la unión de igual 1 hasta n de los FI es cerrado. Esa unión es cerrado y listo. Fin. Ok, entonces vamos ahora a analizar qué pasa con este, este conjunto. Lema. Este conjunto es cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué ese conjunto es cerrado? Bueno, pues noten que este conjunto igual al complemento de menos infinito hasta A, unión con P a más infinito, ¿verdad? Y este conjunto es un intervalo abierto. Perdón, este conjunto es un abierto porque es la unión de dos intervalos abiertos y el complemento de abierto es cerrado. Entonces, podemos decir que lo que nosotros llamamos intervalo cerrado es efectivamente un conjunto cerrado. Entonces, la definición es precisa, describe lo que nosotros conocíamos antes, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver otra forma de mostrar que ese conjunto es cerrado. Pero bueno, vamos a decir lema. Ahora vamos a hablar de uno de los conjuntos que nosotros mencionamos al comienzo, ¿no? Nosotros ya hablamos del interior y vimos que el interior es un conjunto abierto y de hecho es el más grande que contiene que está
perdón, que está contenido en un conjunto, es el abierto más grande que está contenido en el conjunto. Y ahora vamos a hablar de que la clausura, conjunto cerrado. Ok, entonces, lo único que conocemos de los cerrados es que los complementos son abiertos. Entonces vamos a demostrar la prueba básica. Eh, Veamos que el complemento de la clausura es abierto. ¿Cómo probamos que algo es abierto? No conocemos nada, así que vamos a tomar un punto y veamos que hay un abierto alrededor de él, está contenido en el conjunto. Entonces, sea X que no esté en la clausura, es decir, está en R menos A clausura. Entonces, si no está ahí, ¿qué pasa? Bueno, entonces, o X, o X no está en A, pero X no está en A y X no es un punto límite, ¿verdad? Porque recuerden que el punto de clausura es el que yo puedo irme acercando a él con puntos de A, ¿sí? Entonces, como no es un punto de clausura, existe, ¿por qué puse esta? Existe un abierto, como no es un punto de clausura, existe un abierto tal que lo contiene y la intersección del abierto con A es igual a vacío. ¿Por qué? Porque un punto es un punto de clausura si para cualquier abierto que lo contiene, la intersección es distinta de vacío. Entonces, si no es un punto de clausura, existe al menos uno que la intersección sí es vacía. Entonces estoy negando el cuantificador existencial. ¿Ok? Entonces, como la intersección con A es vacío, vamos a tener que O está completamente contenido en R menos A. Ahora, lo que me faltaría mostrar es que también está contenido, falta ver que O está contenido también, o sea, no es un punto límite. Perdón, está fuera de los puntos límites de A. Entonces, veamos eso. Pues, si Y es un punto límite, si Y es un punto límite, ¿qué pasa? Entonces, existe, perdón, para cualquier, para todo abierto, llamemos ahora abierto V, para todo abierto V, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que Y, para todo abierto V que contiene Y, la intersección de P menos Y con A es distinta de vacío. Entonces, ¿qué va a pasar? Si Y estuviese aquí, si Y estuviese en O, ¿qué pasaría? O es un abierto que contiene a Y, y esto me implica que O intersectado con Y, intersectado con A, es distinto de vacío. Y esto es una contradicción con esto de acá. ¿Ok? Es decir, que si Y está aquí,
Y no está en A'. Entonces, si Y está acá, entonces no es imposible que esté en un asterisco. Por lo tanto, por lo que Y no está en O. Así, si yo tomo cualquier elemento en O, no va a estar en A'. Así, O está contenido en R menos A y R menos A'. Pero esto es igual a R menos A unido con A', y eso no es otra cosa que R menos A clausura. Es decir, que dado un X, existe un abierto que lo contiene que está fuera de A clausura. Por tanto, A clausura es cerrado. Qué bonito. Se merece el QED. Entonces, nuevamente, note, nota. Ahora notemos que el intervalo AB es igual a la clausura de AB abierto. Entonces es cerrado. Y más aún, es la clausura es la clausura de sí mismo también. Entonces, como es la clausura de sí mismo, también es cerrado. Ah, eso es interesante. Vamos a verlo más adelante. Sin embargo, ahora vamos a ver este lema. Si el interior es el abierto más grande contenido en el conjunto, ¿qué es la clausura? La clausura es el cerrado más pequeño que, que contiene al conjunto. Es decir, la clausura es la intersección, es el más pequeño de todos los cerrados, tales que F contiene a F contiene a. ¿Okay? La demostración es sencilla, por un lado, porque note que A contiene A y es cerrado. Entonces está en esa familia. F está en esa familia, por lo que si yo tomo un elemento en la intersección, cualquier elemento va a estar en A barra, pues. Porque la intersección, o dicho en otras palabras, si yo hago la intersección de varias cosas, A sub alfa, si yo hago la intersección de muchos A sub alfa, eso está contenido en algún alfa sub 0. En un A sub alfa sub 0. A sub alfa sub 0. F cerrado está contenido en A barra. Sencillísimo, solo de teoría de conjuntos básico. Entonces, ahora queda probar lo contrario. Queda ver el recíproco. Ok, queda ver el recíproco, entonces tome, o sea, sea allí un elemento de A barra. Entonces, y sea F que contiene A cerrado. Queremos ver que Y está en ese F, porque quiero ver que esté en intersección, entonces tengo que ver que este Y está en cada uno de esos F.
Entonces, sea F que contiene A cerrado, sea F que contiene A cerrado. Entonces, si, si Y está en A, como es un punto de clausura, puede estar o no estar en A. Entonces, si Y está en A, ¿qué va a pasar? Y está en F, porque F contiene A. Y listo. Y listo. Entonces, supongamos que si Y no está en A, entonces como es un punto de clausura, no le queda otra que ser un elemento de A barra, perdón, de A prima, a un punto límite. Entonces, como es un punto límite, supongamos que no está en F. Entonces, ¿en dónde está? Está en el complemento. ¿Por qué? Y el complemento es abierto, porque F es cerrado. Sin embargo, como ya es un punto límite, esto significa que A intersectado con R menos F es distinto de vacío. Bueno, y A sin... Bueno, esto sin Y. No, el abierto sin Y es distinto de vacío, es intersección. Lo cual... Lo cual significa que hay un... Es decir, hay un punto, un X, que está en este conjunto, es decir, que no está en F y que está en A, ¿verdad? Lo cual es una contradicción, porque suponemos que... Lo cual es absurdo, pues... Pues A está contenido en F, ¿verdad? Hemos supuesto que F contiene A. Y si suponemos que Y no está en F, entonces existe un abierto que al intersectar... O sea, existe... Perdón, si suponemos que no está en F, este es un abierto que contiene un punto que no... Perdón, este es un abierto que contiene un punto que está en A. Pero este abierto está fuera de A. A ver, otra vez. Entonces, supongamos que Y no está en A. Entonces tiene que ser un punto límite. ¿Ok? Si suponemos que F es cerrado, entonces el complemento es abierto. Si Y no está en F, entonces tiene que estar en el abierto. Pero, como Y es un punto límite, perdón, como Y es un punto límite de A', tenemos esto de aquí, que A intersectado con R menos F sin Y es distinto de vacío. Es decir, entonces hay un Y, perdón, hay un X en el cerrado que está en A. ¿Por qué? ¿Por qué hay un X que está acá? Porque, bueno, si esto es distinto de vacío, entonces hay un X que está en A y no está en R menos F y X es distinto de Y. ¿Ok? X está aquí en esta distinción y X es distinto de Y. Pero entonces hay un X que está en F, que no está en F, que está en A. ¿Por qué? Porque está en A y no está en F. Está en el complemento de F. Lo cual es absurdo, pues A es un subconjunto de F. Entonces no le queda otra a X que a Y que estar en F. Por tanto, Y está en F para cualquier F. Entonces,
A barra está contenida en F para todo F que contiene A. Por lo tanto, en conclusión, A barra es igual a esa intersección. Otra demostración bonita. Y vamos acelerando porque ya se nos acaba el tiempo. Es tarde. Entonces, vamos a ver, este tiene el derecho de llamarse teorema. Entonces, vamos a decir sea sea F subconjunto de los reales. Las siguientes proposiciones son equivalentes. A uno le encanta, ¿no? Cuando viene el libro y le dice las siguientes proposiciones son equivalentes. Son equivalentes. Uno, F es cerrado. 2. El conjunto de puntos límites de F está contenido en F. 3. F es igual a F barra. Es decir, que un conjunto es cerrado cuando tiene todos sus puntos límites. Si tiene todos sus puntos límites, es igual a su clausura. Y si es igual a su clausura, es cerrado. Pero vemos que la clausura es un conjunto cerrado, ¿verdad? La clausura es un conjunto cerrado. Y es el más pequeño que contiene el conjunto. Y si F es cerrado, bueno, entonces y, es el más, y la clausura es el más pequeño que contiene, entonces tiene que ser forzadamente F. Y bueno, uno puede escoger cualquiera de estas tres cosas para definir conjunto cerrado. Es decir, la primera sería R menos F es abierto. Entonces, cualquiera de todas estas definiciones es equivalente. Y normalmente cuando uno empieza a ver análisis matemático, uno siempre dice, bueno, un conjunto es cerrado si tiene todos sus puntos límites. O si algo te mencionaron de puntos límites en cálculo, te va a decir, bueno, un conjunto es cerrado si tiene todos sus puntos límites. Esta es la definición más general. Entonces vamos a ver la prueba. Las pruebas son sencillísimas. Entonces, tomemos un punto límite. Sea X un punto límite de F. Entonces, no. Vamos a hacer la prueba así al revés. Vamos a suponer que tenemos un punto que no está aquí. O sea, vamos a tomar un X que no esté aquí. Entonces, forzadamente no tiene que ser un punto límite. Entonces, sea X un punto que esté fuera del cerrado. Es decir, X, perdón, que F intersectado con R menos F es igual a vacío. Y X está en R menos F. Por lo tanto, X no es un punto de clausura. ¿Por qué? Porque no es un punto límite. Pero mejor aún, no es un punto de clausura, porque este es un abierto. Vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Sí, vamos a escribirlo. Entonces, note que
que f menos r menos f es abierto, es abierto, que contiene a x. Abierto que contiene a x. Por lo tanto, x no es un punto límite, no es un punto de clausura, entonces no es un punto límite. ¿Se acabó? Y ahora supongamos que todos los puntos límites están contenidos en f. Pero la clausura que es igual, esto es a f unido con f', pero esto es igual a f. Y listo, f barra es igual a f. Y ahora note que por el lema anterior, perdón, esto tiene que decir 2 implica 1. 2 implica 1. Y ahora 3 implica 1. Ahora note que f es cerrado. Y f, y suponiendo que f es igual a f barra, entonces f es cerrado. Porque si f es igual a un cerrado, entonces es cerrado. Y ya está. Listo, se acabó. Sencillísimo la prueba. Porque bueno, ya hicimos todo el trabajo duro en la anterior, ¿no? Ya probamos que f barra es cerrado, entonces llegamos a que es cerrado. Y bueno, hasta aquí llegamos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero vimos un punto aislado, vimos cuál es la intuición, ¿no? Es un punto que pertenece, pero está separado de cierta manera. Luego vimos ciertas propiedades de los abiertos y ahora hemos visto qué es un conjunto cerrado, propiedades de los cerrados y qué es la clausura, qué es un punto límite, cuál es la relación de estar cerrado con tener con los puntos límites, ¿no? ¿Qué es estar cerrado y qué implica eso con los puntos límites? Entonces, esto nos sirve de maravilla para hablar sobre límites, ¿no? Que eso es lo importante en topología, funciones continuas y límites. Así que bueno, hasta aquí me quedo yo por hoy. Eh, Vamos a poner ciertos problemitos. Vamos a probar algunos conjuntos son cerrados. Pruebe que X es cerrado. Sencillísimo. Lo ves como el complemento de unos intervalos. Y a que es cerrado. Y puedes ver también de ahí de paso que la unión de ellos va a ser cerrado. Perdón, la unión finita, o sea, una cantidad finita de puntos es cerrado. Y podemos probar que que n no es ni abierto ni cerrado. Sí, n no es ni abierto ni cerrado. Calculando. Ok. Y vamos a ver también uno sobre n. ¿Se acuerdan de este conjunto? Para n entero positivo no es cerrado, pero obviamente la clausura, cuando le unimos el cero, unido con el cero, que es el punto límite, sí es. No, n es cerrado, pues.
Dejaré como comentario si n es cerrado o no. Claro, porque no tiene puntos límites. ¿Cuáles son los puntos límites de n? Los puntos límites de n es el vacío. No, es el vacío. Y eso está contenido en n. Entonces, si esto es importante, ¿no? Bueno, si A' es igual a vacío, A es cerrado. Eso también lo pueden probar, pero sale inmediatamente de lo anterior, ¿no? Porque si el vacío está contenido en en todos los conjuntos. Entonces, si no tiene puntos límites, entonces inmediatamente ese conjunto va a ser cerrado. Y ya. Entonces, claro, N no es abierto, pero, pero Q no es abierto ni cerrado. De hecho, Q es algo que se llama denso. Mm, lo veremos eso ya otro día. Ahora sí, con estos pequeños ejercicios, me despido. Ahora sí, buenas noches.